Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental, en ocasión del Congreso Matemático de las Américas del 2021, que se va a llevar de manera virtual en Buenos Aires, Argentina. Seguimos en Uruguay y hoy tenemos el gran placer de contar con un matemático y amigo, Ezequiel Maderna. Ezequiel Maderna es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay. Es un gusto, Ezequiel, que estés acá, que nos encontremos, que podamos compartir este momento, esta charla sobre el Congreso y, por supuesto, y sobre matemática y muchas cosas más. Así que gracias, Ezequiel. Querido Antonio, soy yo el que agradecido y es un gran placer estar acá. Me gusta mucho esta serie, he visto muchas de las que hiciste y las he disfrutado mucho. Así que un honor y un placer participar. Y si querés ya te empiezo comentando sobre el congreso que mencionaste de las Dale, Américas. déjame hacer una introducción de que te voy a contar qué estás organizando dentro del marco del Congreso. Ezequiel es uno de los organizadores de una de las sesiones del Congreso, en particular, más en concreto, la sesión Geometric and Variational Methods in Celestial Mechanics. Y tenés de colaboradores en la organización de la sesión a Viviana Barutella, de la Universidad de... ¿Cómo? Barutello. Barutello, perdón, había escrito mal, de la Universidad de Torino, está bien, de Italia. Sí. Renato Iturriaga, del CIMAT de México. Y Cristina Stoica, de la Wilfrid Laurier University de Canadá, ¿es así? Sí, tres amigos hicimos esto. En realidad, yo fui el que armé todo y les dije, che, ustedes, y bueno, presenté todo, hablé con Alicia, le digo, estamos a tiempo de presentar que tenemos una temática y una sesión, un grupo, y así es, se llama, por las dudas los voy a decir en español, Métodos Geométricos y Variacionales en Mecánica Celeste. Bien. Es un poco atrevido la palabra métodos, cuando uno habla de métodos, porque el gran Poincaré tituló una de sus obras maestras como Nuevos Métodos de la Mecánica Celeste, ¿no? Pero es verdad, porque la mecánica celeste ha sido a lo largo de la historia, más que una forma de entender el cielo y los astros, cómo se mueven, en generar métodos matemáticos. ¿Sí? Yo puedo dar una lista desde lo que está ahí en el pizarrón, esa fórmula de la ecuación de Euler-Lagrange que está escrita ahí, hasta el presente, de cómo a través del estudio de las ecuaciones de Newton, del sistema solar, más que entender el sistema solar, sí, el sistema solar obviamente se ha entendido muchísimo y el movimiento de los planetas, pero se ha generado mucho más herramientas matemáticas poderosísimas con la mecánica celeste. Y por otra parte, mecánica celeste, técnicamente la mecánica celeste es un área de la física. ¿Sí? Pero nosotros creemos que ellos no tienen la exclusividad. Que la mecánica celeste matemática, ¿sí? En donde los planetas son puntos, son masas puntuales, que no existe esa mecánica celeste. Es la mecánica celeste matemática. Tiene todo el derecho de llamarse mecánica celeste, ¿sí? Y es tan básica dentro de la matemática que, por ejemplo, permite inmediatamente definir las curvas cónicas. ¿Sí? Agarro el problema de dos masas que se atraen por la gravedad, Newton, y automáticamente las soluciones son curvas cónicas, elipses, parábolas, hipérbolas. Entonces, mecánica celeste, pero matemática. Y métodos, podría decir, pusimos esos métodos porque el grupo de personas que van a participar son personas que enfocan el problema dinámico con métodos geométricos y variacionales. Bien. ¿Y cómo vos trabajabas con estos colaboradores con los que vas a iniciar la sesión? Sí. De hecho, tenemos varias cosas más. Estamos organizando una escuela SIMPA en Chiapas para el año que viene.
y tenemos un congreso pegado en la Casa Matemática de Oaxaca, que se llama igual, se llama Métodos Variacionales y Geométricos de Mecánica Celeste, con Jacques Feijós del Observatorio de París y con otra cantidad de gente, con Marcel Guardia de Barcelona. Hemos tenido en el pasado muchas reuniones. Es un grupo de personas que, digamos, que estamos unidos por una afinidad temática. Claro. Y sí, eso, yo hace más o menos 15 años que trabajo en el tema. 15 años. Y en realidad todo empezó en el 2004, cuando fui a la Universidad de Aviñón, conocí a Andrea Venturelli. Fue muy gracioso porque yo no sabía que en Italia los hombres se podían llamar Andrea. Entonces me dijeron, vas a trabajar acá y tu oficina la vas a compartir con Andrea Venturelli. Dije, va, a ver la italiana, ¿eh? Y entonces, ¿quién es? Está ahí. Y apareció, a las 2 semanas apareció uno barbudo, ¿viste? Soy Andrea. Y resultó que Andrea, que es una persona que quiero muchísimo, que una amistad enorme que cultivé con él, y le gustaba andar en bicicleta mucho, como muchos italianos les gusta el ciclismo, y saliendo a andar en bicicleta me empezó a hablar del problema de los n-cuerpos, de la mecánica celeste. Él había sido alumno de Alain Chossiner, una persona muy prestigiosa en el área, que es profesor del Observatorio de París y profesor emérito de París 6. Y entonces en esas salidas de bicicleta, él me contaba, y yo le hacía todas las preguntas básicas como si fuera un estudiante de licenciatura, pero ¿y esto? ¿Y el momento angular? ¿Y cómo? Y bueno, salidas de 50 kilómetros 3 veces por semana y fue una caída, fue una adicción tremenda el problema ese. Caía de adentro. Y cómo, hay muchas preguntas después, no sé si la planteo, ¿cómo se concilian la mecánica celeste matemática y la mecánica celeste física? No sé, No, pero es brutal. Es decir, a lo largo de la historia ha habido una gran interacción fenomenal entre esas dos cosas. Es decir, por ejemplo, la mecánica celeste y la física no puede vivir sin la otra. Y la física también ha inspirado. Va más allá de la mecánica celeste, es un fenómeno mundo real, mundo matemático. Es decir, claro. es la dialéctica entre la realidad y la matemática. Es decir, pero en el caso de la mecánica celeste, tiene además de eso común a todas las demás cosas, tiene una historia brutal. Porque todos los grandes matemáticos se han metido en eso. Todos. Newton, Lagrange, Laplace, Euler, los Bernoulli, y yendo para adelante hasta Smale, Kolmogorov, Arnold, Moser, en fin, no sé, puedo decirte, Claro, claro. Poincaré se obsesionó, Poincaré estaba obsesionado con el problema de tres cuerpos. Claro, claro. Sí, Mirá así. Poincaré, justamente como Poincaré, a través de estudio del problema de tres cuerpos, termina descubriendo las bases de la dinámica caótica y entender lo que antes se consideraba patológico, ¿sí? Los comportamientos caóticos aparecen como naturales dentro del problema de tres cuerpos. Claro. Con respecto a la sesión, ¿cuántos invitados tienen? ¿Cuántas personas van a dar charlas? ¿Cómo trataron? Me imagino que habrán tratado de Sí, que haya una sí. representación amplia Sí, de América, exactamente, sí, ¿no? exactamente. Mirá, hay una... Yo recuerdo muy bien cuando el último Congreso de las Américas, que fue en Canadá, me acuerdo que estaba Alicia Dickenstein, que estaba muy contenta el día que se había designado que iba a ser en la próxima en Buenos Aires, y yo dije, pero qué bueno que venga un congreso de este tamaño a Buenos Aires, porque bueno, para mí Buenos Aires es como si fuera de alguna manera Uruguay. Lo digo así, ya para que se vayan enterando, que yo soy de la época en que todo esto era lo mismo. No voy a decir más nada por ahora, pues a menos que me preguntes, pero para mí cuando me dijeron bien a Buenos Aires es como si me dijeran bien a Uruguay. ¿Tá? Sí, sí, Dije, sí. vamos arriba, esto es muy importante para nosotros. Y lamentablemente, bueno, tenemos el COVID. Cuando empezamos a organizar la sesión, yo empecé a hacer los papeles, empecé a contactar a mis colegas que organizamos las reuniones siempre
en Europa o en México, en Canadá. No sé. Digo, che, vamos a presentarnos porque hay mucha gente que le vendría bien, hay muchos jóvenes que podrían presentar cosas también. Y hubo unas condiciones que me parecen muy interesantes, que es cumplir con los cupos de mujeres, ¿no? Que sea lo más representativo posible, o sea, que haya paridad en exposiciones hombres y mujeres, y también con el tema de la participación de que sean latinoamericanos, porque el Congreso de las Américas, vos podés hacer un Congreso de las Américas, si viene una sesión son todos chinos, digo, no, no es el Congreso de las Américas, pero bueno, eso nos pidieron y nosotros lo cumplimos y logramos un 50% de hombres, mitad y mitad de hombres y mujeres, y por lo menos creo que había un 40% de latinoamericanos, pero después en la práctica ya ha llegado más el momento, algunos desistieron, no quiero dar la charla, no puedo, no sé qué, pero bueno, nosotros cumplimos con eso de dar el lugar, los cupos, y me parece muy importante, muy importante. ¿Y quiénes son? Bueno, hay de todo. Hay no recuerdo ahora todos los nombres, No, está bien, no, no importa. No, no. pero hay gente de Brasil, hay gente, mirá, tengo algunos, como al final algunos se bajaron y las charlas de las sesiones son cortas, nos dijeron que podíamos hacer sesiones dobles, o sea, 2 de media hora, hacerlas de una de 50 minutos, para, digamos, si tenés un expositor muy bueno que vale la pena, Claro, que y se tenemos extiendan. unos, tenemos 3 o 4 que son excepcionales. Tenemos una que, aparte que fue el primero en contestar, inmediatamente, apenas mandé la invitación a un montón de gente, contestó a los 3 minutos y yo quiero exponer, y es el profesor Mark Levy de Penn State, de la Universidad de Penn State, que es una eminencia de cálculo de variaciones y de la mecánica geométrica. Hay un libro muy, muy, muy lindo este, que editó él, y bueno, ese entonces le vamos a dar que hable 50 minutos, Mark Levy. Ah, Después está Susana Terracini, que es la jefa del grupo de Torino, que es un grupo muy importante. Susana Terracini es una matemática, además también muy comprometida con la participación de las mujeres en la ciencia. Ella es directiva de la Asociación de Matemáticas Mujeres de la Matemática en el mundo, la Asociación de Mujeres de la Matemática, y además es una gran matemática. Es una gran matemática que hace poco recibió la medalla Schauder en Polonia, un premio muy prestigioso por su labor, su carrera. Bueno, me invitó para... Susana va a dar una conferencia también de 50 minutos, y luego Amadeus Deschamps de Barcelona, también, que es alguien que ha dirigido a mucha gente, ha sido uno de los mentores de muchos matemáticos en el grupo de Barcelona, alumno de Carles Simó, también de Deschamps va a hablar. Y bueno, después hay gente joven. qué bien. ¿Cómo ves el futuro del tema, las perspectivas del tema del estudio de cálculo de variaciones, de estos métodos geométricos y variacionales a lo largo de Latinoamérica? A lo largo de Latinoamérica. Si cabe la pregunta, va, me podés decir, Sí, che, cabe la no. pregunta, porque yo creo que, claro, lo que pasa es que, a ver, cálculo de variaciones empieza en 1600 en Suiza, y a partir de ahí tuvo una explosión, ¿no?, en la matemática, y fue central dentro de la matemática. Para los que no saben de qué se trata, capaz que convenga decir algo Por medio, supuesto, claro, sí, heurístico, medio sí, clásico. dale, claro. En general, muchas personas que entienden o tienen una formación mínima en matemática, entienden que, bueno, que tú querés buscar el máximo de una función o el mínimo de una función, y, y bueno, es muy importante buscar el máximo o el mínimo. Yo tengo un negocio, quiero ganar lo más posible y quiero pagar los menos impuestos posible. Tengo que maximizar o minimizar, es algo muy natural. ¿eh? Quiero ir lo más rápido posible, tardar lo menos posible, por ejemplo, en llegar de un lugar al otro, por dónde tengo que ir. Y en general, bueno, cuando uno hace un curso básico, estudia entonces eh,
deriva y sabe que donde uno tiene punto crítico, donde la derivada vale cero, y entonces uno con unas cosas, un análisis bastante básico, hace derivadas parciales, deriva donde las derivadas son cero, ahí son los candidatos a lugares óptimos. El tema es que cuando lo que tú querés optimizar no es un valor, ¿sí? ¿A qué precio tengo que vender tal cosa para que tenga la mayor ganancia? Sino que tengo que ir de un lugar al otro y tengo que elegir un camino para ir. Y entonces los caminos ya no es un espacio de dimensión finita, sino es un espacio de dimensión finita, infinita, ¿sí? Y entonces creo que en Latinoamérica la matemática es mucho más reciente, tiene más o menos un siglo, ¿sí? Más o menos 100 años la matemática, la investigación matemática. No quiero equivocarme y dejar afuera a uno que hizo, que no conozco, pero más o menos hace un siglo empezó la matemática en Latinoamérica. Y no ha habido, que yo conozca, grandes, o sea, expertos que han desarrollado específicamente el área del cálculo de variaciones. Pero inevitablemente el cálculo de variaciones se ha enseñado necesariamente en investigación operativa, en otras carreras, como en ingeniería, por ejemplo, digo, sí, lo han utilizado, pero no lo han desarrollado desde el punto de vista como matemático, ¿no? Desde el punto de vista matemático, como decir, desarrollar el cálculo de variaciones, sino sí conocer las bases para utilizarlo. Eso sí, claro. Y la perspectiva que veo es que es inevitable. Es decir, es inevitable, es decir, porque es tan amplio, tan amplio, tan amplio que es inevitable que haya gente que la... Ahora hay una corriente muy, muy fuerte que está surgiendo dentro de la mecánica celeste, dentro de ciertos problemas de mecánica celeste que están aplicando técnicas modernas de lo que se llama la geometría simpléctica. Y ahora tenemos un joven matemático uruguayo, se llama Agustín Moreno, no sé si lo conoces. No, no. Agustín Moreno hizo la licenciatura en Uruguay bajo la dirección de Miguel Paternain, y luego se fue a estudiar, a hacer doctorado en Cambridge con Gabriel Paternain, pero bueno, no le interesó mucho el tema, quiso cambiarse, se cambió a la geometría simpléctica y cosas que hacía Chris Wendel. Bueno, se doctoró finalmente en Alemania, porque su director de tesis se fue a Alemania, y empezó a hacer unos postdocs, y ahora empezó a trabajar con gente, Humberto Skriniewicz, que es un brasilero muy conocido, que ganó el premio de las Américas en Montreal. ¿Te acordás, Humberto Skriniewicz? No lo recuerdo. Humberto Skriniewicz volvió a Brasil, estuvo trabajando unos años y ahora, bueno, terminó emigrando a Europa y tiene un cargo en Alemania. Y hay un grupo muy grande que está desarrollando la geometría simpléctica a nivel... y esos encontraron que algunas técnicas de la geometría simplética muy modernas permitían decir cosas nuevas en un problema de mecánica celeste. Problema restringido de 3 cuerpos. ¿Ah? Pero ya es un problema salado. Pero, y están logrando hacer cosas, y bueno, ahora terminó un postdoc en Suecia y empieza ahora a estar en Princeton. Va a ser un año en el IAS, Agustín, así que bueno, yo pienso que esa gente, por ejemplo, ahí va a encontrar más vínculos. Claro, por lo que decís, o sea, se están introduciendo, bueno, lo que acabas de decir, nuevas herramientas para problemas quizás clásicos, y eso la va a renovar, claramente. Sí, yo creo que hay una cosa que es interesante, ¿no? Que la matemática, como que los matemáticos tienen tanta libertad para decidir hacia dónde van, y lo cual es fundamental, porque imagínate lo contrario, imagínate que le digan a los matemáticos, tienen que investigar esto, no funciona. Pero tiene tanta libertad que se expande de una manera tan grande las líneas de investigación, que al final es necesario, digamos, decidir, ¿no? Porque cuando cuando hay que poner fondos para proyectos, hay que elegir. Y bueno, entonces como que hay una expansión y luego hay que de alguna manera ver qué es lo que va a persistir y qué es lo que va a seguir extendiéndose. Y la geometría simplética es algo bastante moderno. La geometría de contacto se llama también la otra.
amiga que viene junta. Y en el 2010 por ahí encontraron que con algunos teoremas de geometría simplética podían decir algo de ese problema restringido de tres cuerpos, y eso les dio, como decir, debe pasar en otras áreas de la matemática, debe pasar en todas las áreas, que si vos lográs ese desarrollo abstracto, ultra elevado, ¿no? Tan abstracto y elevado que pocas personas pueden. Pero mirá, yo se lo aplico al problema clásico de Newton y puedo decir algo que no se sabía. Entonces eso como que de alguna manera valida, ¿tá? Yo creo que, no sé cuál, el otro día creo que en otra conferencia, en otra entrevista que hiciste, alguien planteaba el tema, por ejemplo, de los premios y los reconocimientos. Sí, con Rafael Potri hablamos de eso. También Rafael Potri, sí, decía que también los premios de alguna manera marcan también la agenda, qué es lo que realmente importa financiar, ¿no? Es decir, los que tienen premios después tienen financiaciones, y eso de alguna manera es dar premios, es marcar cuáles son las áreas que hay que desarrollar. Y entonces cuando los métodos matemáticos se aplican a cosas muy concretas y dan resultados nuevos, significa que los métodos son interesantes. Claro. De alguna manera ya estás, con algunas de las cosas que dijiste, estás señalando cómo algunas particularidades del trabajo matemático, ¿no? Un matemático en general no trabaja con un tema que le imponen, salvo quizás cuando hace el tema de doctorado, pero de todos modos el tema de doctorado también lo elige por algún placer, ¿no? ¿Cómo considerás vos la actividad matemática en tanto el tipo de temas a los cuales te fuiste acercando a lo largo de los años? Porque vos fuiste contando que un viaje en bicicleta con Claro, este amigo italiano te humano. modificó. Hasta ese momento, ¿qué pensás vos en general del abordaje de un problema? ¿Cómo lo elegís? Mirá, son dos cosas me imaginé dos cosas distintas y capaz que las contesto las dos, pero Dale, sí, claro. la primera es que yo, por ejemplo, mi tema de doctorado no lo elegí. O sea, a mí me recomendaron a un profesor, ese profesor aceptó dirigirme, y cuando lo llegué me dice, vos vas a trabajar en este tema, léete todos estos libros. Bueno, ok. Yo estaba rumbeado para la geometría riemanniana. A mí me gustaba la geometría riemanniana. Yo había hecho mi monografía de grado sobre un artículo de Gromov sobre la curvatura, los diámetros y números de Betti, que me fascinaba. Me encanta la geometría riemanniana, pero no avancé más de un curso de posgrado, digamos, me gusta mucho. Pero bueno, cuando llegué ahí, justamente caí en alguien que estaba, una persona que tampoco tenía tanta experiencia en el tema. Un matemático que era Albert Faty, fue mi director de tesis en la Escuela Normal Superior de Lyon, y él, era editor de la revista de Ergodic Theory and Dynamical Systems, y había hecho aportes en muchas áreas de la dinámica, pero hacía poco, hacía 4 o 5 años que él estaba interesado en la dinámica lagrangiana. Y entonces, como él estaba metido en eso, obviamente a su alumno le dice, vos también vas a trabajar en esto, porque vos tenés que darle. Entonces, como que ahí ves lo importante, y yo le digo siempre a los estudiantes, le digo, mira, lo que importa, la matemática es igual en todas las áreas. Es decir, porque el placer de pensar y de buscar la parte creativa, es decir, es igual. Hagas teoría de categorías y llenes todo tu pizarrón de flechitas, o hagas, no sé, otra probabilidad, o hagas... La matemática es linda en todos lados. No me digas que te gusta más una... Mira, si vos me decís que te gusta más un área de la otra que la matemática, es porque te influenciaron de una manera o la otra, porque no conoces la otra realmente, y lo que marca es la parte humana, la parte humana. Es una actividad humana. Entonces, si vos podés hacer matemática en un grupo donde hay digamos, personas interesadas, vos podés, cuando tenés una idea, compartirla, se me ocurrió esto, y el otro te dice, sí, yo también lo pensé, pero mirá esto otro. Entonces,
esa es la parte necesaria, fundamental, que da también el placer de poder hacer la matemática, y yo creo que cuando uno tiene que elegir qué va a estudiar en matemática, qué tema, no tenés que pensar tanto qué tema, sino con quiénes vas a trabajar. ¿Entendés? Es decir, yo, no sé, yo me doy cuenta, por ejemplo, en Uruguay, digo que hay grupos más grandes y grupos más pequeños. Y para un estudiante, por ejemplo, es mucho más, lo impulsa mucho más, es un catalizador, digamos, trabajar en un grupo grande, donde hay otros jóvenes estudiando lo mismo y leyendo los mismos artículos. O si hay alguien que sabe mucho, por ejemplo, si hay una eminencia, ¿tá? Si vos tenés a alguien como, por ejemplo, Mario Shevor, que era una eminencia, que era un gran maestro, además un gran profesor, obviamente que te va a encantar gustar estudiar probabilidad, Claro. ¿sí? Entonces está eso, está el aspecto humano. Y me acuerdo una cosa que dijo una vez Enrique Pujals en una reunión, pero no lo dijo él, lo dijo porque lo había escuchado de una entrevista de otro matemático, y le habían preguntado a un matemático famoso ¿para dónde va la matemática en el futuro? ¿Para dónde va? Y el tipo había contestado algo brillante que era, la matemática va para donde van los jóvenes. Para donde, como diciendo, ¿viste? Para donde vayan los jóvenes. Entonces, nada, más que desarrollar áreas, hay que desarrollar grupos, vínculos, vínculos, vínculos. Y el vínculo de Uruguay y Argentina existe, pero yo no entiendo cómo no es mucho más fuerte. No hay que trabajar ahí. Sí, por ahí está mucho más desarrollado en las áreas del álgebra, diría, ¿no? Hay mucho más vínculo en Bueno, álgebra que... porque tenemos también, por ejemplo, que una gran influencia, por ejemplo, del IMPA en Uruguay. Bueno, claro, ¿Ah? eso, sí. El No, no, dale, IMPA ha tenido dale. una política, el IMPA ha tenido una política muy buena que ha beneficiado a Latinoamérica. El IMPA, yo soy un ferviente fan del IMPA, se lo he dicho a Yo Marcelo también. Viana hace poco, y yo mismo había aprovechado, he disfrutado del IMPA, y Ricardo Mañé, que era un amigo mío, también vivió ahí y se crió ahí de alguna manera. Pero el IMPA, claro, ha tenido una política digamos, de captar matemáticos primero de Latinoamérica y luego del mundo, porque han venido gente de todo el mundo a estudiar al IMPA. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando en Uruguay, de post-dictadura, tenías 3, 4 doctores en matemática, y de pronto vuelven 10 hablando de dinámica hiperbólica, entonces, o de sistemas dinámicos, es normal que, digamos, que se produzca un relacionamiento más fuerte. No sé, yo tampoco, no sé, no sé muy bien los vínculos en álgebra es distinto, claro, en álgebra es distinto. De hecho, existe el encuentro europlatense de Sí, álgebra sí, y geometría. Bueno, de hecho, vos señalaste algo, creo que lo habría hablado con Rafael Potrier también, no lo tocamos en la charla y hablo con otros Potri, matemáticos. ¿Cómo? Potri. Potri, es cierto, ya me lo había señalado. Rafael no me lo corrigió, ¿viste? Rafael fue un caballero y no me señaló que estaba pronunciando mal su apellido. Bien. Por ejemplo, es eso, digamos, en Argentina hay grupos muy fuertes de ecuaciones en derivadas parciales, de ecuaciones ordinarias, o sea, muy fuertes, pero no hay grupos que estudien sistemas dinámicos, que estudien los tópicos justamente estos que han emanado del IMPA, por ejemplo, ¿no? Esa me parece que es no sé si decir es una deuda, pero ese vínculo no está presente entre Argentina y Uruguay. En una época Jorge Lebovich y otros matemáticos iban a la UBA a dar unos cursos de sistemas dinámicos y habían captado estudiantes. Por ejemplo, ahí Lebovich conoció a Hanna Rodríguez Hertz, que venía de Rosario a hacer esos cursos de sistemas dinámicos en Buenos Aires y terminó estudiando en Montevideo. Y lo mismo Federico. Nancy Gellman también emigró de Nancy Buenos Aires. Gellman vino a Uruguay. Entonces, claro, que si se vienen para Uruguay y después se quedan en Uruguay, no. Difícilmente se desarrolla el tema. Enrique Pujal se fue a estudiar al IMPA y quedó en el IMPA, pero no sé si es tan importante que realmente estén representadas todas las áreas. Lo que, no sé, capaz que... Bueno, es un buen punto también, si es necesario desarrollar todas las áreas,
si es necesario hacerlo o concentrarse en ciertos temas. Yo creo que, mira, en eso es así. Yo creo que para la formación básica de nuestra tarea de investigadores docentes, porque nosotros acá en Uruguay tenemos hay algo que es un consenso histórico de que la calidad de la investigación viene junto con la docencia. Sí. Y al revés, la calidad de la docencia viene junto con la investigación. Entonces, yo creo que por ejemplo, para ofrecer, digamos, formación matemática a gente que no va a hacer matemática, sí, tenés que tener cubierto, tenés que tener gente que sepa métodos numéricos, tenés que tener gente que sepa estadística, tenés que tener gente que sepa una cantidad de cosas, teoría de números, ¿sí? Para los que van a estudiar criptografía, etc. Pero después, digamos, para el desarrollo de la matemática en sí misma, yo creo que hay que dejar libre y buscar por el lado de la calidad. Es decir, si alguien está haciendo algo buenísimo y no importa, ya está. Lo que importa es que se den. A veces no se pueden forzar esas cosas. Ok, ok. Escúchame, Ezequiel, cuando ya se le había contado a Rafael que un comentario en el canal me preguntaba cómo se hacía matemática, si los matemáticos tenían rituales. Viste que los escritores a veces tienen rituales de escritura, o hay varios escritores que han escrito decálogos sobre el escribir. Ítalo Calvino, Julio Sí, Ribeiro, bueno. sí, 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 sí. Vos, ¿qué rituales, si acaso los tuvieras, y si tuvieras que marcar así algunos de los elementos de un potencial decálogo del hacer matemática? ¿Tenés alguno? ¿Dirías algo? Sí, claro, digo, pero lo que pasa es que es muy personal mío, pero Claro, sí, sí. yo me di cuenta, hace no tanto, vamos a decir, pero hace un tiempo me di cuenta que yo fui matemático precoz, porque encontré una redacción de un cuaderno de 1981 de un amigo que es artista que vive en París, Horacio Casinelli, que él había que hacer, teníamos 9, 10 años, había que hacer una redacción en francés, porque era en el liceo francés, tenés que elegir a un compañerito y describirlo en una redacción. Y él me había elegido a mí, y empezaba, Ezequiel Maderna de Mon Ami, mi amigo. Y después empieza y dice, sí, que tiene zapatos así, corbata, y dice, y es muy bueno en matemáticas y le gusta jugar con las máquinas. Entonces yo dije, pero este loco me describía a mí a los 10 años que era de matemática. Y es así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, para hacer matemática, y, la matemática necesita darle condiciones. O sea, vos tenés que darle condiciones, tenés que tratar de estar bien emocionalmente. Es decir, no podés hacer matemáticas si tenés problemas emocionales, financieros, ¿no? O sea, necesitas un entorno, tenés que ayudarla a la matemática para poder hacerla, de muchas maneras, ¿sí? Eh, Físicamente tenés que tratar de estar bien físicamente, de descansar bien, pero esencialmente, hasta ahora, yo lo hice como pude. Y lo pienso como algo que más que lo hice como pude, es que la matemática yo no la hice voluntariamente. Yo no la hice la matemática voluntariamente. Es decir, yo, de alguna manera, que capaz que algún psicólogo me lo va a explicar algún día, no sé si puede, pero Atención, yo acá siento, después se los pasamos a esta parte de la yo lo que entrevista. siento es que la matemática, desde la escuela y el liceo, eh, se volvía una necesidad de expulsarla. Es decir, que se generaba dentro mío visceralmente y que de algún momento, cada tanto, había que vomitarla, porque no hay otra forma. Es decir, es algo muy, muy, muy visceral para mí, muy visceral. Y también el tema de interactuar y compartirla. Este, entonces, a ver, yo rituales, nunca he tenido rituales para hacer matemática, porque además tampoco tengo un momento para empezar matemática. Yo me considero matemático 24 horas sobre 24 todo el tiempo. A veces voy muy lento y ahora, por ejemplo, que estamos aislados, siento realmente como que estuviera casi que en paro, ¿viste? Necesito
si yo ahora estuviera reuniéndome todos los días con mis colegas, estaríamos produciendo otro ritmo, ¿no? Pero sí, la matemática, yo no diría rituales, pero hay que ayudar a las condiciones. Si tú te fijas, todos los lugares donde pretenden hacer matemática de calidad, le dan las condiciones. Tú ves, el IHS en París está en un parque espectacular y les dan un apartamento, y cuando tú vas a los congresos, trabajás bárbaro porque estás completamente en eso, y la habitación del hotel, estás en un hotel, entonces la comida no tenés que ocuparte. Entonces te podés sumergir dentro del mundo de la matemática. Hay que buscar la forma de poder sumergirse y tener un buen tanque de oxígeno para viajar dentro de la matemática y salir del mundo real que te contamina con problemas cotidianos, problemas... ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Me hacías pensar un poco cuando hablabas de esta cuestión visceral, me venía a la mente un poco que muchos sostienen que tiene algo que ver esta cosa de creación artística de alguna manera, ¿no? Es como que Sí, es una necesidad que se expresa, que surge sí, y queda plasmada, bueno, en este caso, en un sí, problema, en una reflexión, sí, en un nuevo acercamiento a un objeto que no conocías. sí, totalmente. Y creo que además algunas personas terminan enterándose que son matemáticas porque están en una facultad, pero otras capaz que son matemáticas y no saben que existe la matemática profesionalmente. Es decir, yo creo que hay algo muy, muy, muy natural en las personas de la matemática. Es decir, no quiero decir con esto de que todos los individuos tengan una esencia, alguna parte esencialmente matemática en su espíritu, en su mente, no sé. Pero hoy estaba pensando justamente que me acordé, la primera vez que fui a Buenos Aires, fue cuando, una historia increíble, fue cuando reventó la tablita en el 82, cuando fue que entonces estaba baratísimo para los Época del uruguayos. gobierno militar, sí. Sí, 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 sí. Entonces, miles de uruguayos a comprar a Buenos Aires porque estaba baratísimo. Ah, Entonces sí, ibas, claro. ibas al centro de Buenos Aires, eso duró un mes duró, 2 meses, porque después reventó la tablita en Uruguay, fue una cosa, viste, de un mes. Pero ese mes viajaron todos. Mis padres fuimos en un Fusca con otra familia de amigos, agarramos la ruta, cruzamos el puente y llegamos, nos alojamos en un hotel en la calle Florida, íbamos a comer en un restaurante de lujo que nos salía como Montevideo sería comer en el bar de la esquina, ¿viste? Porque fue un momento muy especial, ¿viste? Y yo me acuerdo que, claro, en Montevideo no hay metro, no hay subterráneo, el subte le dicen, ¿sí? Sí, subte, el subte. Subte, claro, yo dije metro, porque metro se nota en Europa. Pero, entonces, y yo estaba fascinado con el subte, fascinado. No quería salir del subte, porque me imaginaba las líneas que pasan una por abajo de la otra, el grafo, las estaciones, los cambios, y miraba el mapita. Y más que mirar los monumentos y los obeliscos, yo miraba el mapita del subte, me encantaba, ¿viste? La línea A, la línea y esto, claro, digo, esto va por abajo de esta avenida, esto, claro, porque hicieron la vía la hicieron por abajo de la avenida, claro. Y entonces estaban ahí, querían ir a comprar esto y a comprar lo otro, todos estaban pensando en bagallo, ¿viste? En comprar cosas, ropa. Tenemos que ir a tal lado. Y yo le digo, bueno, agarramos el subte acá, y cambiamos ahí con esta otra y hacemos 2 estaciones para allá y ahí es lo mejor. Y yo tenía 12 años. Y me miran, ¿y qué está diciendo? Sí, es lo más fácil, es lo más corto. Bueno, Ya estaba, ya estaba optimizando, ya tenías ya esta estaba mentalidad optimizando, de estaba optimizar. optimizando. Qué bueno. Claro, claro. Y después me di cuenta que hay personas que tienen gran dificultad para entender un mapa. Entonces no sé en qué va eso. Hay personas que no tienen visualización, que ven un mapa y lo visualizan, ¿sí? Y bueno, hay que tratar de incentivar, me parece que en la infancia, ¿viste? En la escuela, tratar de ir metiendo, ¿viste? Las ideas geométricas, porque creo que eso es algo esencial para el desarrollo después. Bien. No me dijiste si tendrías algún, o sea, no me termina de quedar claro, mejor dicho, me hago cargo,
¿Cuál pondríamos entonces en un potencial decálogo? Una línea, si tuvieras que poner, tuvieras que indicar el decálogo de hacer matemática, tener buenas condiciones, diríamos. Para hacer matemática, un decálogo. Ya, o sea, imagino que quizás esto de tener buena condición física, emocional, sería una, quizás, ¿no? No, 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 tener ganas. Es decir, tener ganas. No sé, porque tener ganas, la verdad que No, igual yo mismo, eso es lo interesante de la charla, ¿verdad? Que la charla, que más que una entrevista, es una conversación en la que uno va pensando, reflexionando. Dijiste varias cosas en realidad, porque pienso, hablaste de la relevancia de la colaboración con colegas, también, por ejemplo, ¿no? Señalaste, lo dijiste hace un ratito, el tener buenos grupos de trabajo, ¿no? Elegir un tema de investigación en función del grupo de la gente con la que uno va a trabajar. O sea, no, dijiste muchas cosas que podrían formar parte sí, de tu decálogo, ¿no? sí, no, 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 yo no creo en eso de decálogo porque no, me parece, o sea, ojo, no estoy en contra de los decálogos, No, no, pero lo que se aplica para mí no necesariamente se va a aplicar para otro, porque ya te digo, yo nunca apliqué ninguna regla. no, por eso Eso es un es decálogo lo que estoy personal. diciendo. Claro, viste como esto que te decía de los escritores, que cada escritor fabrica su decálogo. Y por supuesto es intransferible, ¿no? Bueno, yo creo que Bueno, sí, yo voy a dar una regla para el decálogo, pero no es mía, es de Lagrange, bueno, del maestro. de un maestro. Y se va a aplicar no a todo el mundo, porque yo creo que alguien puede ser matemático igual de cualquier edad, sino alguien que ya, digamos, de alguna manera ya está en un medio académico tratando de volverse matemático, o por lo menos en la etapa inicial, ¿sí? Desconfiar de todo. Pero eso, bueno, eso quiero decir, eso en realidad iba a Descartes, ¿no? Pero Lagrange, desconfiar de todo quiere decir no, quiere decir que cuando tú ves una afirmación, ¿sí? Hacer por ti mismo la prueba. Antes de ver ninguna prueba, es decir, no aceptar que alguien te diga enunciado y ahora demostración, no quiero que me digas. Dame el enunciado y no me digas la demostración, porque me estás contando el final de la película, te voy a matar. Déjame a mí que mi mente choque contra eso y se reviente contra eso todo lo que pueda. Y puede pasar dos cosas: que la mente quede reventada y exhausta y dame la demostración, o dame una pista. O puede ser que encuentres un camino nuevo, o encuentres la demostración. Pero además otra cosa, que no es el resultado de haber encontrado la demostración lo que importa, sino el esfuerzo que hizo la mente para encontrarla. Eso ejercitó brutalmente tu capacidad, digamos, de hacer matemática. Yo me acuerdo de un caso, pero, o sea, capaz que va a resultar cómico si lo menciono, pero era un problema que puso Mario Shevor. Él hacía la lista de ejercicios para la materia de él, de análisis real, que lo llamaba el problemario. Muy bueno, muy bueno. El problemario era una lista así, que eran como 80 ejercicios, pero no había ningún ejercicio que fuera de esos ejercicios estándar. O sea, cada ejercicio era una cosa que tenías que... No había nada, no eran los ejercicios tipo para practicar, que uno va a la facultad de ingeniería, hacerme 3D, resolverme el sistema así, no. Si cada uno del problemario era una cosa que había que pensar y pensar. Y hubo uno que especialmente me llevó tiempo, pero que me me impresionó muchísimo por la simpleza, y eso es lo que me gusta muchas veces, ¿no? Cuando las cosas son extremadamente simples de formular, y sin embargo no es para nada inmediato la respuesta, ¿no? Y el problema era así. Disculpen a los que no son expertos en teoría de la medida o en probabilidad, pero lo voy a mencionar así. Eh, eh, este, Algo tiene que ver con teoría de conjuntos. En la probabilidad se define sobre se llama una sigma álgebra, que es una familia de conjuntos con ciertas condiciones, ¿sí? De ser cerrado por uniones numerables y complementos. Y esas categorías de conjuntos se llaman sigma álgebras. Bueno, muy bien. Es muy importante saber que
cuando uno estudia la teoría de la medida, ver que es muy importante introducirlas porque aparece el problema de la medida, de que uno no puede medir todo, ¿sí? Aparece la paradoja de Banach-Tarski, no puedes medir todo, no puede ser todo medible. Entonces tenés que decir, bueno, ¿qué puedo medir? Ah, bueno, vamos a medir una categoría de cosas que se pueden medir, es una sigma álgebra. Bien, ahora olvidémonos del problema de la medida. Tenemos los conjuntos, tenemos la sigma álgebra. Bueno, y decía el problemario, decía, probar que si una sigma álgebra es infinita, entonces es no numerable. A ver, entonces solamente por ser una sigma álgebra, unos conjuntos, o son una cantidad finita o es no numerable. Sí. Ya de por sí ya es lindo, ¿no? Sí, yo nunca lo había pensado, ni siquiera el enunciado, nunca. Ah, Yo no, no trabajo en eso, pero olvídate cómo se. Mirá el enunciado nada más. sí. Ya de por sí tiene una estética es fabuloso, ¿no? Además, si la sigma álgebra. Sí, la sigma álgebra es finita, es una cantidad finita de conjuntos, ¿sí? O es no numerable. Bueno, entonces yo dije, esto no puede ser algo que yo tengo que ir a buscar un libro, esto tengo que hacerlo yo. Yo no sabía lo de Lagrange, después lo vi en un documental de Lagrange, porque en el 2013 se cumplieron 200 años de la muerte de Lagrange, y hubo una cantidad de conferencias que yo asistí, y una de las cosas que vi por un historiador de Lagrange que explicaba eso, que era una de las premisas de Lagrange de hacer por uno mismo las cosas, las pruebas, antes de leerlas. Y vos sabés que yo, claro, tenía la suerte de, como mucha gente que puede dedicarse a la ciencia, de tener las condiciones allanadas, ¿no? O sea, de que no tenía que ir a trabajar porque estaba en la casa de mis padres, y en la casa de mis padres estaba la luz paga, yo no tenía que pagar la luz, y en la heladera había comida, y en el freezer había milanesas, que yo sacaba. Entonces podía estar 2 o 3 días en mi casa, pensando en la sigma álgebra si era numerable, si podía ser numeral. Y me acuerdo que fue una cosa que me absorbió durante, yo diría que casi que 2 días de corrido. O 2 días de corrido, pero sin poder parar. Sin poder parar. O sea, estaba en el sillón a veces, en la cama a veces, en la alfombra, tirado en la alfombra, y tratando de hacer un dibujo. Y bueno, y y fue una alegría enorme haberlo encontrado la solución. Porque cuando apareció la solución, resultó tan simple que la podía explicar en un minuto a cualquiera. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Me llevó 2 días enteros pero te puedo asegurar que entendí muy bien lo que es una sigma álgebra, entendí muy bien otra cantidad de cosas, digamos, de cómo demostrar, de técnicas de demostración, que las aprendí en el camino de eso. Hoy por hoy hay mucha gente que te dice, sí, eso es obvio, es fácil de hacer, no es difícil la prueba. No es trivial, pero no es difícil, y te la van a decir, pero si vos no lo hiciste. Y Lagrange, yo supongo que Lagrange, porque Lagrange, cuando él tenía 15 años, lo mandaron a trabajar en la biblioteca en Torino, y el loco agarró y se puso a leer los libros de Euler. Y seguramente cuando Lagrange le miraba los libros de Euler a los 15 años, aplicaba esa técnica. Él no quería leer la prueba que estaba en el libro de Euler. Y entonces, claro, y al hacer él mismo, encontró mejoras, incluso encontró mejoras a algunas pruebas que había puesto Euler, que Lagrange las hizo mejores, y resolvió algunos problemas abiertos que estaban en los libros de Euler. Y entonces le mandó una carta, a los 16, 17 años le mandó una carta a Euler. Bueno, Euler fue el quien lo dijo, bueno, este muchacho hay que traerlo para acá. Y ahí empieza la historia, pero creo que él lo aplicó toda la vida, esa regla, ¿no? De no aceptar que te digan la demostración. No vamos a decir acá cómo sale ese problema, así predicamos con el ejemplo. ¿Está bien? Ni que hablar, ni que hablar. Pero me agrada ese relato que haces, ¿no? Porque justamente es eso, esa sensación de placer, ese meterse en un problema, imbuirse de tal modo que cuando sales dices, era esto, pero hiciste vos el recorrido, hiciste vos ese camino para llegar a la solución. Después, claro, te van a decir, pero eso es obvio, está bien, pero yo lo descubrí por mi cuenta, ¿no? Tiene un valor. No, y podés descubrir algo fantástico, pero que sea ya recontra conocido,
¿Mm? Bueno, no me voy por las ramas porque soy muy disperso, pero voy a ir directamente a otro ejemplo que es completamente distinto sobre un descubrimiento de algo que no se puede llamar un descubrimiento porque cualquiera lo hace. ¿Tá? Y te voy a dar el enunciado. ¿Tú conoces los poliedros platónicos? Los Sí. poliedros regulares son 5, ¿no? El tetraedro, el hexaedro, que es el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro, ¿no? Poliedros regulares, donde todas las caras son polígonos regulares. Hay 5. Vamos a suponer que ya sabemos que hay 5. Son esos. Entonces, un día estaba un amigo que no fue matemático, pero podría haber sido, alguien que nunca, bueno, una persona que murió en el 2014, un veterano, alguien que me dejó unos libros, bueno, una persona que me inculcó cierto gusto por la matemática, que quisiera decir algo más sobre él después, algo que él hacía con los libros, que era tachar los libros. Ahora te cuento eso. Pero él estaba un día en mi cuarto porque él venía a escuchar música clásica con mi padre, ¿no? Era amigo de mi padre. Y venía a escuchar música clásica los viernes con mi padre. Y a tomar un poco de whisky y escuchar música clásica. Entonces, esperando, a veces venía a mi pieza para charlar. Entonces, encontró unos libros, unos manuales de matemática malísimos que había en mi biblioteca. Digo, ¿qué es esto acá? Un día de invierno, tormenta, abrió la ventana, me los tiró por la ventana. Esto no podés tener, esta porquería. Así, tal cual. Sí, los tiró por la ventana, sin pedirme permiso. Y me trajo unos libros de Severi, de geometría proyectiva, unas cosas así. Bueno, entonces, y estábamos ahí hablando de música y de Mahler y de no sé qué, y fumando, porque fumábamos mucho, unos cigarrillos, y de pronto había un cenicero arriba de la mesa. El cenicero era de cristal, oscuro, tenía una parte de arriba triangular y una parte de abajo triangular, pero giraba. Entonces, en realidad el cenicero era un octaedro achatado. Era como si fuera un octaedro, pero más achatado, de cristal. Y estábamos ahí, y de pronto se llamaba Uruguay. Mi amigo se llamaba Uruguay Coral Luzzi, ¿no? Que era la persona que vivía sola. Bueno, fue medio trágica su final porque, bueno, agarró cáncer, vivió en la indigencia total casi al final. Eh, es más, yo tuve que ir a reconocer a la morgue, fue tremendo, porque no, murió, bueno, en el hospital público sin atención casi, ¿no? Y bueno, de 80 años. Pero Uruguay era una persona increíble. Entonces estaba mirando el cenicero y dice, págate, se iluminó, no sé qué le pasó, se iluminó. Dice, si unís los puntos medios de las aristas de un octaedro, de un tetraedro te queda un octaedro. O sea, tomá un tetraedro. Sí. Tomá un tetraedro. Tomá los puntos medios de las aristas. Y unilos. Te queda un octaedro adentro. De arista a la mitad. De arista a la mitad. Pero sobran 4 puntas. Esas 4 puntas son tetraedros de arista a la mitad. Y acá hay algo que eso también hay que utilizarlo porque es muy instructivo para introducir la noción de dimensión. Que claro, si vos tenés algo que es 2 veces más grande, el volumen es 8 veces más grande. Entonces miralo al revés. Tenés 4 tetraedros chiquitos de lado 1 y un octaedro adentro en el medio del lado 1, forma un tetraedro del lado 2. Entonces el volumen es 8. El volumen del tetraedro completo es 8 veces el volumen del tetraedro pequeño. ¿Ya? Entonces, pero si le sacás los 4 que tienen volumen 1, te queda volumen 4. Entonces, si tenés 8 y le sacás 4, te quedan 4. Y entonces ahí dice, listo, tenemos un teorema. ¿Cómo? Sí, si vos tenés un tetraedro y un octaedro de la misma arista, el octaedro tiene 4 veces más volumen. Entonces vos fíjate que eso no es ningún descubrimiento de nada, porque yo le digo a cualquiera, probame que un octaedro y un tiene 4 veces más volumen que un tetraedro, la persona se va a empezar a hacer cuentas, va a empezar a hacer cuánto mide la pirámide, el volumen, ping, saca la formulita, calcula, hace una cantidad de cuentas, sí, me dio 4 veces más. Pero no hizo ninguna cuenta. No hizo ninguna cuenta.
Y le digo, che, pero es muy fácil de hacer, le digo, esto de volumen. ¿No habrá otra consecuencia? Me dice, sí, claro, porque como vos te fijás, el octaedro tiene una cara sobre el tetraedro grande, y los tetraedros chicos, que están en las puntas, continúan esa cara. Y entonces eso significa que se pegan perfectamente, significa que el ángulo diedro de un octaedro y el ángulo diedro de un tetraedro suman pi. Suman pi. Y ahí sí te desafío a probarlo haciendo cuentas. Ahí sí te desafío. Porque, ¿no? O sea, porque ahí ya no depende más del tamaño. Tú tenés un octaedro y un tetraedro. Tenés un octaedro y un tetraedro. Ponés uno contra el otro y haces coincidir dos caras y coincidir dos aristas, la parte de arriba va a quedar llana. Es maravilloso, no hay ninguna cuenta, Claro, ningún cálculo. Entonces, ¿y ahí qué le pasó a ese Uruguay? No sé qué tenía, capaz que tenía un chip distinto, todos estamos cableados distintos. Entonces, claro, claro. pero este loco vio un cenicero y Y se le se, iluminó. qué grande. Y se llamaba Uruguay, mira vos, Uruguay con que la luz. Y acá hay muchas personas que se llamaban Uruguay. Acá había un político Uruguay, me acuerdo cuando yo era chico, un diputado. sí, como hubo gente, Julio Argentino Roca, el Claro, presidente, claro. sí. Che, ya que mencionamos todas estas cosas y habías mencionado a Lagrange leyendo las obras de Euler, bueno, estamos en el momento de que ya algo adelantaste de que hablemos de esto que está acá en el pizarrón, de esta fórmula. Yo voy a recordar la anécdota, vos corregime, que te la conté antes de comenzar la charla. Yo tuve un curso de ecuaciones en derivadas parciales en mi licenciatura, en la Facultad de Exactas de la UBA. El docente de la práctica era Diego Rial, un matemático que se doctoró en el IMPA, en la misma época que Miguel Paternaín, o sea, es colega fue compañero de estudio de doctorado de esa gente, y él estaba en la práctica de esta materia, ecuaciones diferenciales. Una de las prácticas, uno de los temas era cálculo de variaciones. Y uno de los ejercicios de la práctica era el siguiente: encontrar la forma que debe tener un sólido que se desplaza en un fluido para que la resistencia sea mínima. Bueno, yo ya no recuerdo tanto, pero recuerdo que tenemos que resolver la ecuación de Euler-Lagrange, hacer un gráfico en dos dimensiones de la forma que tenía ese sólido, ¿no? Como una sección plana, y la forma que tenía el sólido era la forma de un pescadito. Yo no lo podía creer. La sensación de placer, de bienestar, el ejercicio no era difícil, era una cuenta que recuerdo que salía. Lo que me había resultado sumamente placentero era descubrir la naturaleza se comporta como corresponde. Sí, sí, Bueno, y te quiero contar algo que me hiciste acordar muy interesante, muy, 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 muy interesante. Pero así, a mí me parece interesantísimo, pero no soy experto. Lo escuché hablar por unos ingenieros que estaban en el Instituto de Ingeniería cuando yo era ayudante, Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería. Alfredo Piria y Tasende eran, bueno, que hablaban de un método para diseñar estructuras, ¿sí? Vos tenés que hacer, imagínate, torres de alta tensión para llevar los cables de la represa Salto Grande hasta Montevideo o hasta, sí, Buenos Aires. Y las torres tienen que soportar unos pesos descomunales, ¿sí? O pueden ser grúas, pueden ser para levantar contenedores en el puerto de Montevideo, que van a entrar barcos de 14 metros de calado. Ya estoy haciendo publicidad, ¿viste? Para ver si le pica a algún argentino. Bueno, entonces vos tenés que levantar los contenedores, tenés que hacer unas grúas enormes y tenés que diseñarlas. Tenés que hacer, ¿qué querés? Minimizar el material que gastás y maximizar la estabilidad y la resistencia. O sea, lo más resistente posible con la menor cantidad de hierro posible, de acero posible. Entonces podés empezar a pensar cómo tendría que ser. Pero alguien se dio cuenta una vez que podrías hacer de cuenta que las estructuras están vivas, son seres biológicos y que se reproducen, y entonces vos agarrás y fabricás una función que a un diseño dado de torre le asocia el costo de un acero y su estabilidad, porque la estabilidad de pronto, si vos te dan el diseño, tomás este diseño, yo voy a calcular cuál es la estabilidad que tiene, la resistencia que tiene, la aptitud, digamos, la utilidad.
Y entonces vamos a hacer digamos que de alguna manera generamos al azar 5.000 diseños aleatorios de torres, más o menos que sean verticales y que tengan patas, pero son todos distintos, porque además usás distintos perfiles, porque tenés perfiles grandes, perfiles más chiquitos, distintos tipos de perfiles para usar, entonces es enorme la variedad que tenés. Entonces generás una especie de una simulación de una población que se va seleccionando en la computadora, ¿no? Y entonces lo corres eso y a la larga termina preponderando un diseño, y después que corrió eso es como si hubiera simulado la evolución natural, como si las torres de alta tensión se reprodujeran y se fueran autoseleccionando por la selección natural, y tenés el diseño que resulta que llegás a un óptimo, ¿no? Yo no sé en qué medida hoy ese método se utiliza, pero viene con lo que tú decís, porque lo que sí es claro es que los peces o las aves o cualquier otro animal, digamos, se van justamente por optimizando la capacidad de sobrevivir, ¿no? Y Sí, obviamente que nadar rápido es fundamental para un pez perseguido por un tiburón, ¿no? sí, 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 bueno, que El me... que no corre, el que no anda, el que tiene mucho rozamiento se lo come el tiburón. Y Claro, ese no tiene hijos. no, claro. Así No, que no. bueno, Así que y bueno, la ecuación de Euler-Lagrange, de alguna manera, sí, es una de tus preferidas. sí, esa ecuación eh, engloba la ecuación de Newton, fuerza igual masa por aceleración. Lo que está a la izquierda del menos, d sobre dt, dl sobre q punto, es la derivada respecto al tiempo de la velocidad, del momento, que es la aceleración, y la derivada respecto a la posición en un sistema conservativo es la fuerza. Así que si vos ponés lagrangiano mecánico, eso es fuerza igual masa por aceleración. Pero si vos ponés como L, ponés una variedad riemanniana, ponés la norma del vector al cuadrado, eh, esa ecuación te está dando la ecuación de las geodésicas, el flujo geodésico. Y bueno, para mí es estéticamente, por eso además, incluso ahora se escribe, en vez de Q punto, se escribe V de velocidad, el espacio tangente, pero yo quise poner Q y Q punto, que es la escritura de Lagrange, de, de la base de la mecánica analítica. Bien, bien. Che, Ezequiel, vamos a ir terminando, porque ya hace como una hora que estamos charlando. Déjame decir una cuestión. Ya creo que hice alguna otra conversación con esta remera. Esta remera me la compré en Guanajuato en el 2013, en ocasión del primer Congreso Matemático de las Américas. ¿Sí? En ese congreso fue que nos conocimos. Ahí un día, cerca de la hora del almuerzo, yo estaba sentado, te acercaste y empezamos a hablar de música enseguida, hablamos de Sumo en particular, por ejemplo. Lo Ujú. tengo grabado el encuentro, entonces Sí, 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 digo, sí, sí. lo Contá. relevante de estos encuentros, de los congresos, ¿no? No solo el valor científico, sino el establecer vínculos, amistades con gente que perduran a lo largo de los años, ¿no? Quiero rescatar ese aspecto ya que se viene ahora, vamos a lamentar quizás de la virtualidad que no se pueden establecer este tipo de vínculos, porque de alguna manera al habernos encontrado antes facilita todo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero fue una buena opción, de todas formas, pasarlo a lo virtual porque no puede dejarse, no puede, Exacto. tiene que hacerse. Y ya habrán otras ocasiones de generar más vínculos. Ya Sí. habrán otras ocasiones de generar más vínculos y esta hay que aprovecharla y yo deseo que todo el mayor éxito a los organizadores, que sé que están haciendo un esfuerzo enorme. Sí, sí, bueno, viste, hicimos un video con Willy Cortiñas y Andrea Solotar donde cuentan los pormenores del trabajo que se viene haciendo para llevar adelante este congreso. Así que bueno, Ezequiel, ¿algo que quieras decir como para ir finalizando este encuentro, esta charla? Bueno, sí, no, yo lo que quiero decir es que justamente me viene a la mente lo que estábamos hablando, que me hablaste de los vínculos y de los congresos. Yo quiero decir que uruguayos y argentinos, tenemos que fortalecer los vínculos científicos y en particular
ya que nosotros somos matemáticos, empecemos por ahí, por fortalecer los vínculos matemáticos y generar más puentes y más proyectos comunes. ¿Por qué tenemos que esperar que venga Francia con el MATAMSUD O a con el decir, STIC, o con el STIC con Amsud. el STIC, no sé qué, nosotros Francia tenemos la sede en Chile, en Santiago, y les decimos que van a investigar esto, porque si ustedes investigan cosas que se investigan en Francia, entonces nosotros vamos a financiar para que se investigue con Chile, Brasil. No, hagamos más puentes locales. Bien. Me parece una buena idea. Sí, genial, genial. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Ahora hacemos que cortamos, después seguimos charlando. Y bueno, yo te agradezco en serio, la pasé muy bien, gracias por tu tiempo. Es la primera charla en la cual el que conversa conmigo tiene un paisaje así real, genuino, de la vida al aire libre. Sí, estoy en Marley, barrio Marley, Jagüel, Punta del Este. Así que, genial. Bueno, a todos los que vayan a mirar la charla, muchas gracias. Les recuerdo que Ezequiel Maderna es matemático, trabaja en la Universidad de la República en Uruguay y es organizador de una de las sesiones del Congreso Matemático de las Américas voy a decir solo sobre sobre métodos de la mecánica celeste. No sé si lo resumí bien. Así que bueno, gracias a todos, espero que les guste la charla. Ezequiel, un abrazo y nos seguimos viendo. Saludos. Gracias a todos. Hasta luego.